Hola, ¿qué tal? Me llamo Lucero Huercaya y en esta oportunidad voy a responder preguntas sobre la etapa intermedia. La primera pregunta es, ¿el juez de etapa de investigación preparatoria deberá ser el mismo del juez de la etapa intermedia? ¿Por qué? En mi opinión, no deberían ser los mismos jueces. Según el código, se estipula que el juez de etapa intermedia y el juez de investigación preparatoria son los mismos. Donde se hace el cambio de juez es en el juicio oral, en la etapa de juicio oral, por un juez especializado o un juez de o un colegiado. Asimismo, yo considero que la etapa intermedia también debería ser separado por otro juez. En mi posición, en todo el proceso deberían haber 3 jueces: juez de etapa preparatoria, juez de etapa intermedia y juez de juicio oral. ¿Por qué? Cuando se quiso separar en el código del 2004 el juez de etapa de juicio oral, fue porque para que no se ensucie todo el proceso y haya una persona eficaz que no se haya involucrado con las pruebas antes vistas, que tal vez no hayan sido admitidas en todo el proceso, y más hacerse llevar por el juicio oral y la oralidad que se manifiesta en esta etapa, en el juicio oral. Ese fue el fin de separar el juez. Lo mismo creo yo que en la etapa intermedia debería ser separada por otro juez y vista por otro juez, ya que el juez de etapa de investigación preparatoria ya vio esos fundados y graves elementos de convicción de la Fiscalía. Tal vez ya se dio la idea de un proceso más adelante. Y como se ve, si en ese proceso de la etapa preparatoria llegó a la etapa intermedia, es porque el juez ya tiene un concepto del proceso y ya idealizó su fin del caso o del proceso que se esté realizando. Es por eso que un juez de etapa intermedia y un juez de investigación preparatoria no podrían ser los mismos, porque tendrían que haber diferencias cuando el juez en etapa intermedia llegue a ver el control de la acusación, un control de sobreseimiento y un juez imparcial que no haya que su pensamiento no se ensucie y no se involucre con los casos y con los elementos ya presentados antes en la etapa preparatoria. La segunda pregunta es, luego de vencido el plazo de 10 días para contestar requerimiento acusatorio, ¿puedo absolver traslado del mismo? Según el Código Penal, este manifiesta en el artículo 349 y en el 350 hablan sobre la acusación y también se habla sobre el plazo que se tiene después de requerimiento de acusación, que son de 10 días después de notificada este requerimiento, que se tiene para contestar y absolver con las debidas pruebas del procesado. Mediante el código se dice que este plazo no podría ser cambiado y no podría ser variado, por lo que si tú no absuelves estas pruebas después de los 10 días, no podrás hacerlo en el control y no podrás hacerlo en el juicio oral si más adelante es lo que procede. No obstante, existen casos cuando existe una falta de defensión por el abogado que el procesado haya contratado y no haya tal vez absuelto estas pruebas en el debido plazo. Es por esto que este procesado tal vez requiera el cambio de un nuevo abogado por la dicha indefensión que esta persona tuvo o este procesado tuvo. Es por ello que se vela por esa defensa eficaz que debe tener el procesado, ya que según el artículo 139, inciso 4, se ve el derecho de la defensa que tiene todo procesado. Constitucionalmente, y como sabemos, el Código Penal no puede estar separado de otras reglas. Tiene que estar vista complementariamente con otras reglas y definitivamente con la Constitución. La Constitución avala constitucionalmente como derecho constitucional redundando el derecho a la defensa del procesado.
Si esta defensa no es eficaz, el proceso no debería seguir porque se estarían violando las garantías procesales redundando, del procesado. Por lo que sí se podría emplazar después de este plazo de 10 días los argumentos, los detalles, todas las pruebas que el procesado tenga para contestar el requerimiento acusatorio, y velando la verdad material que tiene como fundamento principal el proceso. La tercera pregunta es: una vez contestada la acusación, ¿puede Fiscalía presentar más elementos de convicción? La respuesta mediante el código también es que no, que la Fiscalía no puede presentar más elementos de convicción, ya que los dos se rigen por las mismas condiciones, por los mismos plazos y por los plazos determinados en el Código Penal. Personalmente, y mediante jurisprudencia, también se expresa que no puede haber este punto en el que Fiscalía pueda, más adelante de la contestación del requerimiento acusatorio, presentar pruebas nuevas. ¿Por qué? Porque se supone que todo lo absuelto antes del requerimiento acusatorio, todo estuvo absuelto, todo estuvo debidamente probado, comprobado mediante pruebas, y todo se cerró antes de presentar el requerimiento acusatorio. Se supone que la Fiscalía, cuando manifiesta y emplaza el requerimiento acusatorio hacia las partes, ya cerró el proceso, ya tuvo el tiempo necesario para llenarse de las pruebas necesarias. Como bien sabemos, el Ministerio Público es el que inicia, el que tiene las fechas, el que tiene los plazos a su favor. Es el que inicia, es el que termina este procedimiento en toda la etapa preparatoria. Por lo que no tendría sentido alguno que después de contestada el requerimiento acusatorio, que según ellos, al presentar el requerimiento acusatorio, ya habían terminado de presentar estas pruebas, no tendría coherencia presentarlas después, ya que ellos tuvieron el tiempo determinado. Si no fuera el caso, no hubiesen cerrado esta etapa con el requerimiento acusatorio, y tal vez hubiesen aplazado un tiempo más para recién presentar requerimiento acusatorio. Y es por ello. Y también se tendría en cuenta que no habría una igualdad de partes si, por ejemplo, el Ministerio Público, en el debate oral del control de acusación, pueda presentar un nuevo elemento, una nueva prueba hacia el procesado y hacia la defensa. No habría una igualdad de armas, y eso se supone que se debe de prever antes y se debe de primar, como se dice, el principio de realidad, el principio de igualdad de partes en todos estos debates orales que existen en el proceso.